Este relato es una experiencia de mi tía, hija mayor de mi abuela materna. Pasó en el año aproximadamente 1968, cuando ella tenía solo 9 años y vivía en el pueblo llamado El Piñón Magdalena. Quedaba cerca de la iglesia y daba frente al río. Una noche, pasadas las 11, mi abuela tenía como costumbre cerrar todas las ventanas y las puertas, pues decía que a la medianoche pasaba la mala hora. Mi abuelo se encontraba en la ciudad trabajando mientras ella vivía en el pueblo con sus 6 hijos y uno en el vientre. La hija mayor siempre fue diferente. No le gustaban las cosas comunes que le gustarían a un niño de su edad. Pero justo esa noche ella quería jugar con sus hermanitos. No tenía sueño y al día siguiente no tendrían escuela, por lo que, ya que mi abuela había asegurado todo, les permitió jugar hasta pasada la medianoche, por lo que mi abuela se encerró en su habitación a charlar con su hermana. Era un puente festivo, un domingo para ser exactos, cuando escucharon una multitud pasando al frente de la casa, todos con una vela en sus manos. La luz alumbraba la calle y traspasaba las cortinas. Se les escuchaba en oraciones, por lo que mi tía creyó que era una procesión. Y ya que la familia era devota a la religión católica, en especial a la Virgen del Carmen, corrió a donde su mamá, o sea, mi abuela, para que les permitiera abrir la puerta y ver pasar a las personas. Mi abuela y su media hermana estaban extrañadas de tal evento, pues no era un día de santos y las velaciones se hacían de día, por lo que en medio de la curiosidad se dirigieron a la ventana de la sala y allí se darían cuenta de qué se trataba todo. Mi tía, imitándolas, abrió la ventana de la habitación y justo en ese momento una anciana pasó. La vio asomada y le dijo: «Solo las almas inocentes podrán salvarnos. Ora mucho». Le dio una vela encendida y continuó su recorrido. Mi tía, emocionada, corrió a la sala y les mostró la vela blanca a mi abuela. Un regaño bastó por parte de ella y las enviaron a dormir, no sin antes hacer las oraciones. Mi tía colocó la vela en el pequeño altar que tenía y la dejó que se consumiera. Al día siguiente habían olvidado ese detalle, pero a las 2 de la tarde, cuando acostumbraban a encender una vela a la Virgen del Carmen, notaron que en el mismo lugar donde ella había colocado la vela había un hueso de un muerto. Mi abuela rápidamente fue a la iglesia y habló con el padre, pues en aquel entonces las brujas, a las que se les llamaban las voladoras, hacían de las suyas, y al ser un pueblo pequeño, las malas vibras, envidias y demás daban lugar a trabajos de magia negra. Encontrar un hueso de un muerto era un indicio de un trabajo de maldad. Pero el padre le dijo otra cosa: esa noche era especial, y a pesar que el pueblo lo había olvidado, ese era el día de las ánimas benditas. Al llegar, mi abuela abrazó a mi tía muy fuerte y le pidió que recogiera todo, pues tenían que marcharse. Su hermana, al verla así de desesperada, le preguntó que qué pasaba, a lo que ella, entre llanto, le contó lo que el padre le había dicho. No hubo una procesión, solo eran las ánimas benditas pasando, y aquel hueso le pertenecía a una. Debían ir al cementerio y encontrar a quien le pertenecía y enterrarlo, hacerle su velación y colocarlo en oración. De lo contrario, no dejarían a la niña en paz, y en el peor de los casos se le podían llevar a la niña. El punto era cómo saber a quién le pertenecía aquel hueso. No obstante, no se dieron cuenta que mi tía las estaba escuchando, y siendo la niña imprudente que era, les dijo que ya sabía dónde ir, pues su amigo le había dicho dónde era y dónde enterrarlo. Mi abuela les creía a todos, cualquier cosa, pero a su propia hija la ponía en duda. Se negaba a creer que su hija viera y sintiera cosas fuera de lo normal.
pero mi bisabuelo, a quien todos llamaron Abuelo Negro, siempre supo que la niña sería especial, y pasadas las 6 de la tarde, guiado por su nieta, dio con la tumba de una mujer. Llevaba más de 10 años muerta y su tumba estaba abandonada. Juntos hicieron un pequeño hueco y enterraron el hueso. Sembraron una planta y colocaron flores frescas. Hicieron sus oraciones y esa noche mi abuelo pagó una misa en la iglesia en nombre de las almas benditas. Desde ese día, mi tía no dejó de hablar, ver y escuchar cosas que otros no podían. Al crecer, se convertiría en una espiritista, haciendo limpiezas y exorcismos. Hoy en día ha perdido fuerzas y se ha dejado consumir por su trabajo, hasta tal punto que ya no puede distinguir entre el bien y el mal. Ahora solo ayuda a quien le ofrezca más dinero. Desde ese incidente, mi tía se dejó llevar por sus instintos y la volvieron una persona casi que bipolar. Este audio, más que un relato para el concurso, lo tomo más como un desahogo. Mi tía es espiritista, y a pesar que la amo demasiado por ser como mi segunda madre, me da más terror en lo que se ha convertido. Ni siquiera sus exorcismos me asustaban tanto, y vaya que eran fuertes.